Hola, ¿cómo va? Bueno, gracias por haber venido hoy de vuelta a otro encuentro de capacitación. Lo de hoy de la UIF me dijeron que estuvo muy bueno, muy esclarecedor e importante para los inmobiliarios que todos somos sujetos obligados y tenemos que ponernos en condiciones para poder operar como corresponde. El resto, lo que viene ahora es la media sanción de la ley de alquileres que se aprobó ayer en la Cámara Baja. En este momento cuando me llamaron porque empezaba la reunión, estaba hablando con la secretaria parlamentaria del Senado para decirle que nosotros ya desde la institución hemos sacado una carta dirigida a todos los senadores para que tomen nota y den respuesta cuanto antes a esta necesidad de atención por este vacío que nos está quedando en el medio. Ustedes son testigos en estos días, desde ayer hasta hoy, suenan los teléfonos en las inmobiliarias y nos preguntan, ¿y ahora, y ahora, y ahora, y el ahora? Y este vacío no me parece que sea bueno, y por lo cual considero que el Senado tiene la obligación de tener que atender y dar respuesta en forma inmediata a esto. O es sí o es no, pero en forma inmediata, porque la nebulosa de la duda lo único que va a generar es aún más daño, ¿sí? Entonces, para cortar el daño es o acompañan lo que dijo la Cámara de Diputados o no acompañan, pero definitivamente dar un corte final a este tema. Así que nosotros ya desde el Colegio Profesional nos pusimos trabajando, no estamos trabajando desde hoy a la mañana en este tema. A partir del lunes ya tenemos entrevista con los presidentes de los distintos bloques, que es mucho más amplio que lo que es la Cámara de Diputados, porque acá tiene mucho arraigo lo territorial de cada distrito, de cada provincia, donde veo que podemos llegar a ser mejor, más provechosa y mejor respuesta y más rápida. Así que, y más en momentos donde la bandería política a lo mejor se tiene que guardar de lado porque estamos próximos a elecciones y tienen que demostrarle a sus pueblerinos, a sus ciudades, que están a tono con la necesidad que tienen los ciudadanos. Así que a lo mejor lo que ayer me preocupaba, que era un momento electoral y que a lo mejor no iba a poder ser, hoy me entusiasma, hoy lo veo distinto, lo veo con potencial y creo que vamos a poder al menos tener esta respuesta, que es lo que nosotros queremos. Lo peor que nos puede pasar es la duda, es la incertidumbre, es no saber para qué lado la cosa va a ir, y lo que estamos pidiendo es eso, que nos digan si sí o si no, de una vez por todas, y poder avanzar al respecto. Sin duda que tenemos al doctor Jorge Martín Irigoyen, para nosotros es un emblema en materia jurídica, y que estuvo estudiando el tema de la media sanción del día de ayer, y fue idea de él, quien hoy a las 7 de la mañana me dijo, vamos a dar una charla en el colegio después de lo de la UIF, porque a los inmobiliarios seguramente le están preguntando cómo sigue la cosa, para qué lado va, qué más allá de los 24 meses y la pactación del no menos de 4 meses de indexación. ¿Qué otra cosa tiene esta media sanción? Bueno, hay unas cuantas cosas. Y la verdad que es bueno que el inmobiliario la sepa para poder dar respuesta, ¿sí? Y que cada uno de nosotros después la podamos transmitir a la ciudadanía, para terminar con este rol que el inmobiliario hace muy poca cosa y cobra, sino que también informamos y construimos ciudadanía desde otro lugar. Así que bueno, Coco, gracias por la posibilidad de esclarecer esta media sanción y empezamos a trabajar en el tema. No, gracias a vos, Marta. Y bueno, y antes de entrar en el tema jurídico, me gustaría hablar un poco del tema político. Todo este tema de lo que es, disculpa, me voy a parar un minutito y ya me vuelvo a sentar al lado tuyo, pero lo quiero decir claramente. Cuando se debatía qué hacer con la ley, nosotros desde el primer momento dijimos que la ley de alquileres, la 27.551, no iba a funcionar. Prácticamente del año 2018, 2017, cuando se empezaba a hablar de un proyecto de ley,
no había lugar que fuera, Marta, vos estabas en ese entonces ya como vicepresidente, que le decíamos no funciona, no va a funcionar. Bueno, lo que dijimos es poco, pueden ir a los archivos, resistimos todos los archivos, tenemos debates con legisladores, con Lipobe, con todo el mundo que van a ver lo que dijimos siempre. Marta, la frase de ella de cabecera, algo que funciona, equipo que no hay que tocarlo. Bueno, lamentablemente tuvimos razón. Pero también lo que quiero decir es que a partir que salió la ley, mientras todo el mundo hablaba de derogación, que es una falacia, porque la ley de alquileres no se puede derogar. Siempre, a ver, los alquileres estaba la vieja ley de locaciones urbanas, que después fue incorporada al Código Civil y Comercial del año 2015, con lo cual siempre tuvo una regulación. Entonces, si vos derogás, hablar de derogación es una falacia. Y uso una palabra porque está muy de moda la palabra falacia políticamente y nada despectivo hacia ningún grupo político. Pero es una falacia porque si vos derogás la ley de alquileres, generás un vacío legal en cuanto al plazo del contrato de locación que está incorporado en el Código Civil y Comercial, también derogás temas en cuanto a garantías, todo que son mínimas regulaciones que hay a la autonomía de la voluntad de las partes, que es lo que tiene que privar en los contratos de alquileres. O sea, estamos hablando del derecho civil, donde se priva, lo que prevalece es la autonomía de la voluntad. Acá la asfixiaron tanto con la ley 27.551 que la dejaron azul y casi muerta. Y ahí vino el problema. Entonces, y en ese entonces sí quiero destacar el rol del Colegio Profesional Inmobiliario, que siempre fue por una alternativa, no ir a la falacia de derogar, como decimos, vamos a derogar la totalidad del 27.551, que sí se podía hacer, pero no los artículos del Código Civil y Comercial. Mínimamente los tenías que modificar y volver al estado anterior. Pero fue una idea de Marta, me acuerdo, y esto te lo quiero decir en público, que vos dijiste, bueno, vamos a tener una salida porque va a ser difícil, porque una postura fue, no solamente no vamos a derogarla, como quería una parte, parecía un Boca River, sino que la vamos a profundizar. De hecho, había un proyecto de profundización, o sea, profundizar el error. Y de la otra postura era derogar o nada. Entonces, y Marta fue la que salió primero con los dos artículos que se modificaron, que modificó la ley 27.551, que fueron los que más daño causaron de inmediato. Uno fue el tema del plazo, en donde aparte había habido una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015 que había bajado los comerciales a 2 años inclusive. Entonces, claro, hace poquito se ha dicho 2 años y en una época inflacionaria de inestabilidad económica y que también te genera inseguridad jurídica, decidieron subir a 3 años. Y el otro tema que fue gravísimo fue el tema de cómo se actualiza. ¿Cómo se actualizaba esto? Bueno, y eso fue idea tuya, y fue la salida política y del Consejo Directivo, pero yo me acuerdo que fue tu estandarte. Y bueno, tengamos una segunda alternativa, y me acuerdo que se trabajó en un proyecto que presentó en su momento el diputado González con esos 2 artículos. Después se puede sumar más, bienvenido, pero mientras tanto tenés que salir. Algunos hablan de desalojo exprés, por supuesto, son todas cosas que habría que verlo, pero por lo menos, tenés un paciente ya en terapia intensiva, en estado terminal, vamos primero a tratar de sacarle la bacteria, después nos ocupamos del resto. Pero, para sorpresa, cuando yo empecé a ver, ayer en la noche, esto fue todo muy rápido, empecé a analizar, y la verdad que no toca nada más que estos 2 artículos. Entonces, lo primero que quiero decir es que primero está vigente la actual ley. O sea, todavía no hubo una modificación, es un proyecto de modificación y lo que se logró hacer fue algo muy importante porque fue en diputados. Y bueno, y ahora lo que nos cuenta Marta. Entonces, tenemos 2 artículos que eran sensibles. El artículo 1198 del Código Civil y Comercial, que establecía el plazo mínimo, insisto, que establece el plazo mínimo legal, que es de 3 años, el proyecto habla de un plazo mínimo legal de 2 años. El segundo artículo que se toca en realidad no está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que es el artículo 14 de la ley 27.551, que hablaba del tema de la actualización, porque todavía está vigente. Y ahí fue uno de los grandes problemas, porque generaron para los habitacionales el índice que establece el Banco Central de la República Argentina, para decirlo en criollo, es un promedio entre la inflación y el aumento de salario. Entonces, obligaron a todos los que
obligan a todos los que están con contratos de locación de alquileres habitacionales a solamente no poder pactar una actualización y poder hacerlo solamente por ese índice que además en la actualidad solamente lo vas a poder actualizar al año. Entonces, eso generó realmente el retiro, lo que todos ustedes están viendo que no se los tengo que explicar. Entonces, lo primero que vemos en el proyecto de reforma, primero que se permite indexar, o sea, porque aclaro, antes estaba el tema de la indexación, no era posible en materia de alquileres, porque estaba la ley de convertibilidad y la prohibición de indexar. Punto que no me quiero detener mucho, pero sobre todo para los comerciales. Fíjense otra cosa, los comerciales y los alquileres de oficina no aparecen en ningún diario. ¿Por qué? Porque la gente los está pactando libremente. Y yo no veo escasez. Si yo quiero poner un kiosco no voy a tener problema en ponerlo, porque no consigo un local. Una oficina lo mismo. En los que hay problemas en los de vivienda, que es donde tocaron. Entonces, lo que queda para habitacionales en el proyecto de reforma, primero es libertad de actualización. Esto es lo primero que quiero decir, porque ya estaban diciendo algunos, no, si son entre... No, lo que te dice claramente el proyecto es que hay libertad para el tema de la actualización, y ahora se los voy a leer, como para que quede bien claro. Fíjense, ajustes. Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto, bueno, esto que le dije de la indexación, en el primer párrafo. Ya en el segundo párrafo, fíjense, en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio de alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses. Entonces, en principio, tiene que tener una periodicidad de 4 meses. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa. Es decir, acá te está hablando, mira, lo pueden convenir al inicio de la relación locativa. Pueden como no, pudiendo. Esto, vos siempre te das cuenta cuando algo es facultativo o imperativo. Cuando vos ves un texto legal en que la palabra debe o deberán es imperativo, se tiene que hacer o se tiene que hacer. Ahí matan a la autonomía de la voluntad de las partes, es la obligación legal. En cambio acá, pudiendo aplicar a tales efectos los índices del precio al consumidor, el índice de precio mayorista y o índices de salarios elaborados por el Instituto de Estadísticas y Censos. Entonces, fíjense que hoy por hoy se vuelve a este principio de autonomía de la voluntad y de referencias. Tal vez se tendría que cambiar si esto sale aprobado, habría que ver después cómo se redacta. Les pido disculpas, pero esto es todo muy rápido. Tal vez no es como se ponía antes, el precio de la locación será, y se pone la totalidad del alquiler, sino el precio de la locación será de 100.000 pesos mensuales. Del quinto al octavo mes pasará a ser de 125.000 pesos mensuales. Y así ya lo pueden hasta dejar establecido en el contrato. O sea, yo en principio, y con el corto tiempo que veo, puedo ver un tema prácticamente igual al que había con anterioridad. O sea, se vuelve a la autonomía de la voluntad. Esto no es un tema menor, pero no son solamente estos 2 artículos. Porque cuando uno habla de la ley 27.551, le digo, por lo menos hay 2 artículos que ni siquiera estaban dentro del tema de las locaciones. Estaba el tema del domicilio electrónico, que es para todos los contratos, que no era de locaciones. Estaba también el tema que tanto le importa, que es el 1351, que tenía que ver con la tarea de intermediación de los corredores inmobiliarios. Entonces, si es de locaciones, tenía aproximadamente 18 artículos. Quedaban, o 19. De esos artículos que quedaban, muchos no eran centrales. Esa es la realidad. Sí, estos 2 que hablamos son centrales. Y ahora vamos a ver que en el proyecto que salió de diputados también se toma otras cuestiones. Y fíjense, en locaciones habitacionales, las prohibiciones del artículo 1196, el proyecto de reforma que sale es, si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario, es decir, no se le puede exigir al inquilino, y el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes.
esto era lo que estaba antes, pero fíjense lo que se agregaría ahora. Sin perjuicio de aquellos pagos anticipados que el locatario decida realizar al inicio o durante el transcurso del contrato. Es decir, si vos le agregás a esto, está claro, o sea, es perfecto, porque pasaba la paradoja, como pasa, que venía un inquilino, no tenía garantías, no tenía, y de pronto te decía, pero te pago todo el contrato junto. Vos no lo podías tomar, Marta. Entonces, esto, lógicamente, un corredor inmobiliario no podrá publicar el aviso, tiene que pagar todo el contrato junto, no lo puede exigir el propietario, pero si el inquilino voluntariamente quiere poner toda la plata junta, por lo que fuere, mira, prevé una inflación del 150%, listo, te la pongo toda junta ahora en pesos, que me sobra, a ver, pero, entonces fíjense que, y esto es algo no menor, tal vez no era tan esencial como el tema del plazo o como el tema de la... Pero esto es importante, porque, o sea, los que le terminaron tirando un tiro en los pies a los propios inquilinos que de pronto no gozan de una buena garantía o es muy costoso el tema del... Y prefieren, bueno, mira, o por ejemplo, está pasando muchos extranjeros que están viniendo de afuera a afincarse en Argentina, entonces no tienen antecedentes, no tienen alguien que... Entonces, bueno, entonces fíjense que este es un tema no menor. Entonces ya hablamos de 3 artículos. Y estos, entonces, bien, sigamos. A su vez, vemos al 1199. El 1199 es el que habla de los alquileres temporarios. Fíjense, también sufrió una modificación, el 1199, que también estaba en la ley 27.551. Y ahora, en el proyecto, fíjense, en el inciso B, habla de los temporarios, habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descansos similares, hasta ahí estaba solamente el anterior, y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Es decir, se lo habilita más al inquilino a que no solamente sea un destino, un fin turístico. Entonces, ahí es como que lo define más y le da mayor amplitud a la posibilidad. Y después sí sigue diciendo, si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, y acá agrega un párrafo, salvo prueba en contrario, es decir, no es, y ahora lo voy a explicar, que no fue hecho con esos fines. Entonces, porque antes decía prácticamente se presume que no fue hecho con esos fines, entonces prácticamente quedaba, como decimos los abogados, ad solemnitatem. Entonces, como que prácticamente iure de iure, que no se podía oponer una prueba en contrario. Acá dice, no, mira, se puede oponer una prueba en contrario, ya. Entonces, como que le da una mayor facilidad. Y a su vez, se mejora la redacción del inciso D, que habla también de alquileres temporarios de locaciones de puestos en mercados o ferias. Entonces, fíjense cómo ya empiezan a haber más artículos. Pero no me quedo solamente con esos 3, hay más artículos. No solamente estos 4. Aparece un 5.º artículo, el 1201. El 1201 es el que habla del conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. La redacción es muy parecida, pero en un punto agrega esta frase. Se entenderá, cuando habla de las reparaciones urgentes, en caso de negativo silencio, leo la parte como estaban antiguamente, en caso de negativo silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí con cargo al locador una vez transcurridas las 24 horas corridas, contadas a partir de la recepción de la notificación. Pero acá te define, porque en estos 3 se empezaron a ver abusos, también abusos con el tema de la compensación, porque muchas cosas fueron ahuyentando a los propietarios a poner locaciones, habitaciones. Fíjense lo que agrega. Y ahí define, se entenderá como urgente cualquier reparación de aquellas prestaciones que, por su gravedad, impidan u obstaculicen el uso y goce convenido sobre el bien locado. Entonces, ya empieza a delimitar este concepto de urgencia. Pero no solamente ya son 5 artículos, vamos a un 6.º artículo, el 1221, el que habla de la resolución anticipada. También tuvo agregados en el proyecto de modificación. Fíjense, en el inciso A, se pone que se va a considerar para el cálculo del valor el equivalente al mes locativo en que se entrega el inmueble, es decir,
vieron cuando se rescinde el contrato de locación de forma anticipada, depende en qué momento del contrato se rescinda, tendrá un mes o un mes y medio que pagar de indemnización el inquilino que lo rescinde. Bueno, acá además le agrega que tiene que ser actualizado, porque si no algunos... Entonces, fíjense que también ha habido un cambio que aclara cierta problemática que había en estos temas. Y dicho preaviso, precio, efecto, y también se agregó otra cuestión más en cuanto a los plazos. O sea, también el 1221 fue modificado. Entonces, es importante porque ya hablamos de que la van mejorando. Del 14 ya hablamos. Y fíjense otro que causó mucho ruido. Y acá yo, Marta, yo me río porque primero no hay ninguna necesidad de una ley de alquileres que te diga que vos tenés que facturar. Si viene un cliente a mi estudio y me dice, doctor, la factura, no le doy una factura de grasa o manteca. Yo te voy a agarrar y tengo que emitir una factura. Punto. Y electrónica. Entonces no necesito una ley de alquileres que diga que un propietario tiene que hacer recibo. Ahora, todos se generó, claro, no fue solo eso. Hubo otras cosas mucho peores que cuando se metió el tema de la factura, se volvieron todos... Pero a ver, todos tenemos que, si alquilamos una propiedad, dar recibo oficial. Después cada uno, como vimos recién con la UIF, correrá el riesgo que quiera correr. Pero hubo una mejora importante en este artículo, el artículo 16. Y se lo voy a dejar. ¿Saben qué? Lo bueno del artículo 16 es que solamente quedó el primer párrafo. Entonces, el segundo y el tercer párrafo directamente en el proyecto de reforma no corre más. Y está muy bueno eso. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Le leo lo que queda. Una verdad de perogrullo. Los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador, es decir, por el propietario. Es su responsabilidad y su riesgo no declararlos ante la AFIP. Dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga. La AFIP debe disponer un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes. Punto, se termina ahí. ¿Qué saca? En el proyecto de ley, ¿qué se saca? Se saca el tema, primero, en cuanto a se sacó lo del incumplimiento de la ley 11.682, en el sentido que si el contrato no estaba declarado, uno lo podía declarar el inquilino. Que igual lo podría hacer, o no está en la ley, porque yo puedo denunciarlo igual, punto. Como también me puede denunciar un cliente. Pero esto genera. Y lo segundo, que sí es importante, el tema cuando habla de que hoy por hoy, si vos iniciás un juicio ejecutivo, si el contrato no estaba registrado, el juez tiene la obligación de comunicar a la AFIP. Entonces, fíjense que este es un cambio sustancial que no es un tema menor. Y después le agrega un inciso K, en cuanto a la publicación de estadísticas, que también estaba en la ley 27.551, porque hubo leyes, dentro de la ley 27.551 tenés el tema de la mediación colectiva, de los métodos alternativos, que algunos son no tan esenciales, ¿no? Pero digamos, lo medular se está modificando. Pero se lo estoy leyendo para hablar con datos, pues hablan, no, derogamos. A ver, me parece que realmente acá hubo algo mucho más abarcativo de algo que era importantísimo, que eran estos dos puntos que vos luchaste muchísimo. Acá también, fíjense, se agrega un inciso K en cuanto que para mejorar el tema de las estadísticas en el proyecto. Pero además, en el capítulo 3 del proyecto de reforma, habla de incentivos, es el título. Empezaron a hacernos caso, un poco tarde. La propuesta de Ketlas, claro. Entonces, fíjense, primero incentivos hacia el monotributo. Entonces, se modifica el inciso E del régimen simplificado para pequeños contribuyentes en cuanto en el caso de la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados, por supuesto tiene que ser contrato registrado, no contrato que yo tengo abajo del colchón, dentro de un cajón, se considera como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma. Entonces, fíjense que además se está agregando un incentivo
en cuanto al tema de los monotributos para lo que ponen hasta 3 propiedades en alquiler habitacional. Pero además, como si esto fuera poco, también habla de bienes personales. Fíjense que habla de incorporar a una ley tributaria el inciso L, que establece que los inmuebles destinados a locación para casa-habitación con contratos debidamente registrados, lógicamente, cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior al monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de una ley. Yo fui a este monto, creo que actualmente son 100.000 pesos. Obviamente, eso después puede ir cambiando, pero o sea, ya hay, entre otras cosas, un incentivo para aquellas personas que tienen que pagar bienes personales por sus propiedades, que si las ponen en alquiler habitacional, de pronto se evitan pagar bienes personales. Entonces el Estado empieza a reconocer, primero, que también es responsable en el déficit habitacional, no como se lo querían cargar antes al mercado inmobiliario y directamente a los corredores o a los propietarios. A ver, entonces, por eso va a dar un incentivo en bienes personales que después veremos en cuál será la cifra, ¿no? Pero hoy, alquiler de 100.000 pesos de salir este proyecto, no, esa propiedad no estarían, estarían exentas de pagar bienes personales. Entonces me parece que ya empiezan a estar más rumbeados. Y después también, para aquellos alquileres habitacionales que se paguen a través de cuentas bancarias, porque vos lo que querés es justamente generar el blanqueo de esta cuestión. Bueno, no van a tener que pagar impuestos de crédito, al débito y al crédito. Entonces, y por último, ahí también invitan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a todos aquellos impuestos locales y de cada provincia también que haya beneficios para los alquileres habitacionales. Entonces, ingresos brutos, creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires algo sacó hace poco. Entonces, lo primero que tengo para decirles es que en realidad no es una modificación de los artículos, es mucho más que una modificación. Tampoco es que tampoco con esto quiero decir que es más, nosotros no hemos sido precisamente defensores de la ley 27.551 de la ley de alquileres, que generó un daño tremendo. Pero ustedes como corredores inmobiliarios, como profesionales, tienen que saber, porque si no viste todo tu X o Twitter, como se llama ahora, entonces, viste, están los que, no, quiero la derogación. Mira, la derogación era una falacia porque siempre iba a terminar en una modificación, sobre todo por los artículos incorporados al Código Civil y Comercial. No son solamente 2 artículos, son más artículos. Por supuesto que queda algún tema sensible en cuanto a la garantía, yo creo que sí, es algo personal, pero me parece que casi todos los puntos centrales, por ejemplo, el tema de las expensas locativas, como las llamo yo, también genera problemas a veces, pero bueno, de 7 artículos sensibles, 5 se intentan corregir y sobre todo estos 3 que van hacia incentivos, que es hacia lo que queríamos ir, y no lo que estábamos escuchando hasta ahora, que era el impuesto a la vivienda ociosa. O sea, prácticamente era directamente terminar de matar todo el tema del sistema locativo. Así que bueno, un poco esto es nuestra primera, al menos mi primera impresión. Dejamos abiertos a preguntas, pero Marta, no sé si querés decir algo más. Sí, respecto de lo de bienes personales, es un proyecto, eso es una propuesta del diputado Fabio Ketlas que elaboró conjuntamente con la mesa contable nuestra del Colegio Profesional Inmobiliario. Es un proyecto de ley que se presentó aquí a principio de este año a la matrícula primero y después en la Cámara de Diputados, que realmente el resto de los diputados lo tomaron como propio y casi todos los bloques acompañaron. Después algunos en el recinto después fueron para atrás, pero la realidad es que casi todos los bloques habían acompañado. Así que también esa es una propuesta. Este desafío que nosotros tenemos desde hace un tiempo de acercarnos a la política es más o menos para este tipo de cosas, para poder estar a tiro, para poder conversar, para poder dialogar y construir desde nuestro lugar y apuntalar para una mejor sociedad. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta respecto acá del doctor Irigoyen, que es el que tiene la ley muy, muy clara,
que la estuvo estudiando más que ninguno, quedan abiertas las preguntas. Carlos Rodríguez. Del partido de anoche estuve en la cancha. Gracias. Coco, vos dijiste algo que te pido aclares un poquito más. Cuando hablaste de la forma de actualizar, no en cuanto ya el plazo, sino en cuanto a la forma. Vos dijiste que el anteproyecto o el proyecto dice pudiendo usarse esto, pero no significa que lo limita. No es que dice podrá solamente esto. O sea que si yo me pongo de acuerdo con la otra parte y ajusto, no sé, por el índice la variación del chorizo, no sé, chorizo colorado, acá dicen, es factible de hacerlo hasta ahora, ¿sí? Lo está pensando. Vamos a aclararlo. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, a ver, hoy claramente todos los contratos habitacionales solamente por el índice, o sea, eso es debe, no hay, bien. Entonces, la gran diferencia es que ahora se vuelve a la libre pactación. La única limitante es que vos vas a poder aplicar ese índice cada 4 meses. Es decir, como mínimo. Dice entre 4 y 12 meses. Si querés, no podés más. Si querés, firmás un contrato de locación sin actualización. Porque, a ver, por eso digo, a veces, ojo, porque, ¿entre 4 de qué? Entonces, no, obviamente que como está la Argentina, dudo que alguien no haga un contrato de alquiler sin actualizarlo. Pero vos hoy, en el proyecto, lo que te dice que vos haces por el índice de chorizo, bueno, solamente lo vas a poder ir volcando a la actualización con lo que parte de las partes, cada 6 meses, como era habitualmente antes de la reforma, o cada 4 meses, o lo que establezcan las partes. Tenés el límite que no podés hacerlo, no podés actualizar al mes siguiente, al mes siguiente que firmaste, o cada 3 meses. El mínimo es 4. No, por eso sí. Es bien. Y un mix. Espera que yo voy a llevarle micro. Voy a hacer de micrófono. Andrea pidió y después vos, ¿sí? Coco, ¿podría hacerlo entonces en relación, por ejemplo, a la cotización del dólar MEP, sin necesidad de aplicar un índice? Digo esto por una cuestión de que el ICL es una herramienta que es muy fácil de encontrar para las partes y para nosotros. Si yo quiero aplicar el IPC, tengo que esperar a que se publique, después entran, ¿no?, en los problemas de que cómo multiplico, cómo dejo de multiplicar. A lo mejor, si es que lo ves factible, haciendo referencia al valor de cotización del dólar MEP, que es un dólar bolsa, que es legal, o CCL, lo mismo contado con liquidación, diciendo yo, por ejemplo, el precio inicial son 100.000 pesos, equivalente a tantos dólar MEP, se actualiza cada 4 meses la cantidad de pesos que sea esa cantidad de dólares. Bueno. ¿Qué pasa ahí, Dani? ¿Se puede poner? Si sale del piso. Ahí anda. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. A ver, lo que nosotros estamos viendo que en este proyecto de ley vuelven a darle más vida a la autonomía de la voluntad.
a poder ser creativos en un país que necesitas ser creativo, porque si no sos creativo acá, vemos lo que pasó, en 3 años vimos que, es más, y me guardo algunas cosas por un tema de secreto, había algo que tenían que haber ido por otro lado, no por el lado que fueron, que ya no se los voy a decir ahora porque ya es tarde, mejor que no toquen nada, porque lo que se tocó se causó mucho mal. Por suerte lo que se está haciendo ahora es intentar volver a la autonomía de la voluntad. Por supuesto que tiene que haber regulaciones en los contratos, porque los hay en todo. Vos tenés regulaciones al contrato de dominio, vos tenés regulaciones al contrato de condominio, vos tenés regulaciones al contrato de mandato, vos tenés regulaciones al contrato de compraventa, que están en el Código Civil y Comercial, vos tenés regulaciones a los alquileres, y está bien que tenga un plazo mínimo legal un contrato de alquiler. Y la mayoría de los países del mundo lo tienen. ¿Está? Entonces, pero la autonomía de la voluntad se puede mover. La voluntad de las partes. Acá el tema es que la encerraron tanto que, terminó pasando lo que pasó. Acá te pregunto, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, se firmó un contrato de esta manera. Yo quiero saber si eso es legal, si está permitido. En el fondo, las partes saben que el fin no va a ser comercial, sino que va a ser habitacional. Pero firmaron un contrato comercial, en la que las partes acuerdan, porque el edificio es apto profesional, las partes acuerdan que en ese lugar va a funcionar un consultorio médico. Pero en realidad ellos saben en el fondo que no va a haber un consultorio médico para no pagar el valor comercial, que alguien va a ir a vivir en ese lugar, va a ser habitacional y no comercial, pero se firmó como comercial. ¿Se puede hacer eso? Actualmente lo que tenemos es la ley que está vigente, que habla, los habitacionales tienen una limitación y los comerciales profesionales tienen otro tipo de régimen. En uno vos podés pactar libremente el tema de las actualizaciones y en otro no, por ejemplo, entre otros, ¿no? En otros se puede cobrar, en los habitacionales tener límites al depósito de garantía y en el otro no. Ahora bien, lo que vos estás diciendo es un acto simulado, lo que los abogados llamamos simulación. Y yo creo que es si una de las partes, vos lo firmaste, pero si una de las partes denuncia esa simulación, sería una simulación ilícita, no lícita. La simulación es válida cuando es legal, o sea, cuando no hay un artículo en el código, en algún código o en alguna norma que te lo prohíba. Claramente las partes firmaron voluntariamente algo, pero si, por ejemplo, en el inquilino en este caso, de pronto después lo piensa, se arrepiente o se asesora o lo que fuera, le podría plantear algo al propietario. Y si se lo plantea y logra demostrar al juez que el propietario, el locador, lo sabía al momento de alquilar, así como lo contás, si lo prueba, te digo que probablemente le den la razón al inquilino y no sea válido. Pero el tema es probarlo. Y el corredor inmobiliario no tiene por qué saberlo, porque si firma un contrato apto profesional, no tiene la obligación de ir a ver si está viviendo con los hijos o no. Que un consorcio tenga inmuebles aptos profesionales como de vivienda en un mismo edificio, el consorcio lo habilita, listo. En el caso que dice ella, el inquilino es médico, firmó para consultorio, el tipo es ingeniero y firmó para consultorio. Bueno, ahí tenés. Pruebo que por es eso, habitacional. Esto hay que ver caso por caso, ¿tá? Hay que ver caso por caso. ¿Alguno más? Acá. Hola, buenas tardes. Coco, te quería consultar, en el caso de resolución anticipada, ¿se habló algo de el preaviso de 3 meses para evitar el pago de multa? Y la segunda pregunta era, para que me olvide. Arranco, si querés, mientras dale. pensás, arranco con la resolución. Te lo voy a leer y es interesante porque se mejoró la redacción. Fíjense. Esperen que llego.
Resolución anticipada, acá tengo el proyecto, ¿no? Que es el 1221 del Código Civil. El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario. Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Esto sigue exactamente igual. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador en concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y medio. Sigue igual, hasta ahí todo textual. De alquiler al momento de desocupar el inmueble, y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso, es decir, si pasó más de un año, considerándose para su cálculo el valor equivalente al mes locativo que se entrega. Eso es lo que es la actualización. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, y dicho preaviso, esto es lo que se agregó. ¿Vieron? Cuando se avisaban con 3 meses de anticipación, no pagaban indemnización. Pero dice, y dicho preaviso opere sus efectos luego de haberse cumplido los 6 meses de contrato, es decir, si vos avisás con 3 meses al segundo mes que firmaste el contrato, bueno, ahí vas a tener que pagar igualmente el mes y medio de indemnización con el proyecto de reforma que hay. Y a su vez también, que es lo que hablas vos en el inciso B, también en el proyecto de reforma hay una modificación al tema de los temporales. En los casos del artículo 1199, resolución anticipada, el contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario, inciso B. En los casos del artículo 1199, es decir, de los temporarios, debiendo abonar al locador el equivalente a 2 meses de alquiler, considerándose para su cálculo el valor equivalente, lo que se le agregó al tema de los temporarios también. Y la segunda pregunta era, en la ley actual, la devolución del depósito en garantías se hace al momento de la entrega de llaves y a valor actualizado, decía la ley. Esto es en el proyecto de reforma. Al valor que se esté cobrando la multa, pero sí. Pero yo ahora te pregunto, en cuanto a la devolución del depósito en garantía, es al valor actual, o sea, el inquilino cuando firma el contrato te deja un mes de depósito en garantía al valor del inicial. Sí. Cuando finaliza el contrato y vas a recibir las llaves y le tenés que devolver el depósito, la ley actualmente dice que se devuelve al valor actualizado, o sea, el propietario tiene que hacer algo con ese dinero para poder actualizarlo y devolverlo actualizado. ¿Eso va a seguir igual o...? Espera un segundito que ya te lo digo. Un segundito que te lo estoy buscando porque a ver si aparece algo respecto de eso. Esto es tan reciente que hay que leer. Ahora la resolución anticipada. Del depósito de garantía no dice nada. Sí, igual. Finalizado el contrato, se reintegra el último mes. Igual que cómo está funcionando ahora. Si no hay modificaciones, cómo está funcionando ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, habrá que seguir estudiando. Dale, vamos. No, yo voy a aprovechar que dijeron que no hay más preguntas. Si es cierto que no hay más preguntas. Como hoy es un día muy especial para los corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, hoy se cumplen 6 años que se sancionó la ley 58-59, la cual nos cercenaron el derecho de cobrar honorarios a la parte del locatario. Le quería, aprovechando al doctor Irigoyen, que lo tenemos acá, es una pregunta que se hace mucha gente y a veces no tenemos respuesta, que nos cuente un poquito en qué instancia estamos dentro de la Corte Suprema, abusando de la generosidad y de que no hay más preguntas al respecto del tema que nos convocó, ¿no?
Gracias, doctor. Que no tenés respuesta porque no la preguntás donde la tenés que preguntar. Si la preguntás donde la tenés que preguntar, la respuesta siempre la vas a tener. Te guste o no te guste la respuesta, pero la respuesta siempre va a estar. Miren, yo les voy a decir algo. Estamos en época de elecciones. Nosotros tuvimos un fallo histórico que fue el de la Sala 2. Después vino la pandemia y el Tribunal Superior de Justicia, en un voto de 3-2, falló pateando la pelota para afuera. Lamentablemente ocurre que a mí me gustaría ciertas causas que tiene la institución encapsularlas. Porque después vos te vas enterando y al Tribunal Superior de Justicia fue a hablar mucha gente y bueno, no siempre todos a veces piensan lo mismo o vaya a saber, hay distintos intereses. La 58-59 está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, está avanzando. Obviamente nosotros se dijeron muchas mentiras, circularon correos electrónicos falsos en esta institución en que me agraviaron personalmente sobre otras cuestiones que no tenían nada que ver con la 58-59, de resoluciones que fueron prácticamente, habían quedado con la ley 58-59 derogadas, que había sacado la institución, y bueno, ahora estamos te lo digo, estamos en un momento electoral. Yo la verdad que en la 58-59 creo que, o sea, nosotros le pusimos el fallo al ABI, todos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual el Tribunal Superior de Justicia tendría que haber trabajado en el fondo de la cuestión. Para los que no saben, porque no todos están enterados, la ley 5.859 fue la ley que prohibió a los corredores inmobiliarios cobrarles a ambas partes por su tarea de intermediación. Es más, se da el absurdo en la Ciudad de Buenos Aires que si un inquilino va y pide una búsqueda a un corredor inmobiliario, no le pueda cobrar por esa búsqueda. Obviamente esto desnaturaliza el contrato de mandato, que el contrato de mandato es previo a que haya un contrato de alquiler o un contrato de locación, porque aparte no es obligatorio ir a un corredor inmobiliario a contratarlo y justamente como logros en esa intermediación y entre la oferta del inquilino, entre la oferta y la demanda, logró que se pusieran de acuerdo, que no siempre, a veces se lucha el precio, las condiciones del inmueble, las condiciones de la garantía, y ahí está la muñeca del corredor también para convencer al propietario para que acepte un recibo de sueldo, por ejemplo, porque aparte no se dan cuenta que en realidad los profesionales son puentes también para la sociedad en cuanto a las normas y a la mejor calidad de vida de todos. Entonces, realmente fue una desnaturalización del contrato de corretaje. Actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no voy a dar mayor información, aunque sé que muchos después caminan, van y ojalá que todos luchen para que salga, ¿no? Pero yo creo que hemos dado todos los antecedentes, inclusive de miembros de la Corte, de fallos de Lorenzetti, por ejemplo, que hablaban del caso Alavi, que claramente era en los amparos colectivos, que en el caso de la 5.859, el Poder Judicial de la ciudad, en la Sala 2, lo abrió colectivamente, todas las partes tuvieron posibilidades de defenderse y decir sus argumentos. El daño quedó claramente demostrado, porque a ver, si yo no le puedo cobrar a una de las partes, me están impidiendo la posibilidad de
percibir honorarios. Entonces, con lo cual estaba claro, la acción del Colegio Profesional Inmobiliario la inició un estudio anterior, ni siquiera la habíamos iniciado nosotros la sostuvimos, sí iniciamos la causa por el Centro de Corredores Inmobiliarios y por la Corporación de Rematadores, y fue por amparo colectivo, que es lo que correspondía. Lo que dijo el fallo es muy técnico, les pido disculpas, pero te lo voy a contestar completo. Lo que sostuvo el Tribunal Superior de Justicia es una trampa, porque las acciones declarativas de inconstitucionalidad nunca llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la acción declarativa de inconstitucionalidad supone que no hay daño, que es meramente declarativo de una norma, y solamente llegan a la Corte las acciones que generan un perjuicio. Como esto es declarativo, después tenías que volver a iniciar, tenemos que realizar toda una acción desde el inicio, con lo cual estamos próximos, veremos qué sale. Yo creo que podría salir tranquilamente una revocación del fallo del Tribunal Superior de Justicia que obligue, que la Corte Suprema obligue al Tribunal Superior a que dicte sentencia de fondo de la cuestión. La Corte no tiene, es más, de hecho, no solo eso, ¿te acordás que había una audiencia pública para trataron el tema de los yaguareté, trataron el tema, los de los agentes inmobiliarios no lo trataron, o sea, no hay plazos, pero bueno, nosotros estamos al tanto, ese expediente está yendo de vocalía en vocalía. Nosotros no, las Cortes no tienen plazo para dictaminar, y la verdad que para nosotros es los que saben un poco, ¿no? Así hablando confianza entre todos nosotros, los que saben fue la última resolución, la dictaminó el Tribunal Superior de Justicia y fue antes de las elecciones. Cada vez que se dictamina algo en la justicia en contra de nosotros, siempre es antes de las elecciones. La verdad que es un chantaje político muy berreta el que hizo el gobierno de la ciudad. Y ahora lo puedo decir, antes me decían no digas nada a ver si es presidente. Ahora lo puedo decir libremente. La verdad que Larreta con nosotros se ha comportado de una forma nefasta. Él, así le fue, creyó que a lo mejor sumando la voluntad de los inquilinos y sumando determinadas cuestiones que nos perjudicaron a nosotros en el trabajo y que también perjudicaron a los inquilinos. Porque lo dije hoy en el programa no me acuerdo de los tantos que hablé, lo dije que en ese momento los alquileres también habían subido, porque los propietarios decían, ¿por qué yo solo te tengo que pagar? ¿Por qué no te paga él? ¿Por qué te pago yo solo? O sea, la ley de alquileres ya había sido castigada en la Ciudad de Buenos Aires anteriormente a consecuencia de nuestros honorarios. Fue desafortunada la idea que tuvo el jefe de gobierno actual y la legislatura de ese momento. Pero bueno, nosotros la peleamos y lamentablemente no solamente la política, yo soy un poco más, voy más al fondo del asunto, Coco es más políticamente correcto. No solamente la política nacional o la política de la ciudad es la que nos ha perjudicado, sino la política partidaria. El lobby que ha generado determinadas personas yendo al Tribunal Superior de Justicia hace más de 2 años, realmente no fue para sumar en positivo. Y nosotros tenemos total conocimiento de eso. Lo que pasa es que no tenemos la prueba total como para poder plantear y llevar al Tribunal de Disciplina del colegio. Y la verdad no quisimos al principio ir más a fondo en este tema cuando nosotros asumimos la conducción, porque la verdad dijimos vamos a dar vuelta a la página y vamos a demostrar con el tiempo que vamos a poder revertir esta realidad y que se va a hacer justicia. La primera justicia que se hizo es que en la Ciudad de Buenos Aires la gente se dio cuenta que este jefe de gobierno no era la mejor persona para conducir nada. Y nosotros fuimos, la verdad que fuimos muy dañados por él. Y esa es la primera justicia que tuvimos. En que nos pongan también la ley esta de catastral, esta del agrimensor y todo esto que nos está dificultando en el hoy, las operaciones que nos están demorando
en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque no tienen operatoria real los agrimensores en poder llevar adelante el dictamen. Y ni siquiera en el gobierno de la ciudad había el personal suficiente para poder despachar como correspondía a los expedientes ingresados. Entonces, la verdad, el daño que le hizo al sector esta gestión última del gobierno de la ciudad fue muy grande, muy, pero muy grande. Pero igual nosotros estamos acá resistiendo, peleándola de todo punto de vista, tratando de que en la Corte nos escuchen. Teníamos audiencia, como bien dijo Coco, el año pasado, para tratar el tema de las franquicias o la forma de comercializar del corredor inmobiliario, y no llamaron. Esperemos que este año, a lo mejor antes de fin de año, puedan llamar a audiencia pública. Estamos preparados para ir a eso y estamos bien preparados para ir a esa audiencia pública, igual que para la defensa de nuestros honorarios que tenemos todos de despecho. Recién salí con Berkovich en Radio Con Vos y salió el tema de los cobros de honorarios y lo ponderé. Y siempre tiene que estar de la voz del corretaje inmobiliario el levantar esta bandera y esta injusticia que cayó sobre nuestra cabeza, que sin duda nos generó mucho daño, pero aspiramos y deseamos de todo corazón y articulamos para que se revierta. Así que bueno, gracias porque trajiste este tema hoy, Sergio, de verdad. Lo que te dije es, tenés que preguntar dónde corresponde, que es al doctor Irigoyen, porque a veces veo en los grupos que preguntan, ¿le parece que corresponde que en los grupos de WhatsApp? La verdad no es lugar para preguntar, sino es en la fuente. Acá estamos todos los días, el secretario hasta operado vino todos los días, la vicepresidenta, todos vinimos todos los días para poder dar respuesta y estar a tono con la matrícula. Sí quiero agregar algo, Sergio. Yo vi un cambio, hubo un cambio grande en la sociedad, no se lo tengo que decir a todos, atravesamos una pandemia y bueno, y yo creo que el corredor inmobiliario hay que seguir trabajándolo, pero es como que está intentando, se hace sentir su voz. Creo que el tema de alquileres, en lo que pasó con la ley de alquileres, eso realmente fue importante para la profesión del corredor inmobiliario porque vieron que lo que se dijo fue lo que pasó. Es una forma de respetar más la actividad, dejar de tratarlos como un auxiliar de comercio, como eran antiguamente, como me parece que está viendo un cambio. También están viendo un cambio en esto que está hablando del tema, en el tema puntual de 58-50. Ya ven que las leyes populistas no funcionan. Entonces, yo creo que no es lo mismo el clima político general, estoy hablando, no estoy hablando de que existía en el 2017, donde prácticamente había una estigmatización. Yo creo que hoy un Gervasio Muñoz, hoy ya no está, antes iba, no lo conocían, decía cosas, hablaba después, y la gente es como que compra. Ahora es como que ya me parece que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Ojalá que logremos todos los resultados que creo que nos merecemos lograr, porque realmente, primero las familias de corredores inmobiliarios, porque yo creo que fue un despojo, realmente, aparte creo que fue un despojo económico que se los volcaron a otros, porque yo creo que se tendría que trabajar más en otro tipo, en el tema de los seguros, de las garantías, que tienen un costo altísimo, que eran los honorarios de los corredores, y trabajar más inclusive en temas de recibos, en facilitar el ingreso realmente, sobre todo en los habitacionales, a las familias. Y no se dan cuenta que el corredor, en definitiva, al que se lo haga voluntariamente, es alguien que podría incentivarlo. Yo tengo casos en el estudio de gente, de dueño directo que dueño alquila, que me vienen a ver que son clientes, alguno es cliente mío. Tengo uno que, por ejemplo, es militar. Y yo le alquilo siempre a militares porque le pido a 5 familiares, 5 recibos de sueldo, sé que tienen, y la verdad, obviamente tengo que recibir, ahora reciben 80 o 100 el tipo, porque son, lamentablemente, pones un aviso, alguien se entera y no se lo tengo que contar a ustedes. En vez de trabajar en esas cosas, en ver al profesional como alguien que puede ayudar a una política de Estado si es razonable,
Y no con los vendehumos, los que hoy por hoy que la tienen asegurada encima de dependencias del gobierno de la ciudad, de la Defensoría del Pueblo, porque hay que decirlo, y de lo que busca es un tema ideológico político, crecer políticamente. Entonces, pero me parece que ya algo que era muy de nicho, que nosotros sabíamos, pero que lleva tiempo expresarlo, también el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. El tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Lamentablemente sí, volviendo a decir, son 6 años, pero yo no pierdo la esperanza y profesionalmente lo voy a luchar hasta todo lo que pueda. Pero bueno, está en la Corte Suprema y creo que políticamente también es un momento en que se puede intentar algo respecto de eso, además. Bueno, ahora sí, gracias a todos por haber venido. Un fuerte aplauso al doctor Irigoyen. Gracias y nos mantenemos comunicados. El que quiere subir a tomar un café puede venir. Hoy estamos sin mozo, hoy no tenemos nada, pero no importa. Estamos todos trabajando para Cavaprop, que está funcionando muy, pero muy bien, les tengo que contar. Así que muchas gracias.